Un saludo a los hermanos que están conectados por las redes, en los lugares del Perú, y obviamente para aquellos que les llegará este mensaje, porque confiamos que el Espíritu lo va a llevar por el lugar que Él desee y la gente será convencida por Él. Amén. Si algo tenemos que profetizar es lo que el Señor ya ha dicho, que se esparcirá por todo el mundo, y lo creemos. Estamos siendo colaboradores de su vida, de nosotros. Bien, vamos a hablar de un tema precioso, se llama convicción que da fruto. Y es un tema que lo venía como meditando durante la semana. El Espíritu como un poco lo movía dentro de mi ser para compartirlo, sobre todo cuando leemos las cartas apostólicas, vemos que hay como expresiones de plena seguridad en los apóstoles y uno se pregunta por qué están tan seguros de algo, ¿no? Es porque ellos estaban viendo una realidad, ¿no?, con los ojos del Espíritu. Y esta confianza plena, esta convicción, era lo que les permitía hacer todo lo que hicieron. O sea, uno no se puede imaginar cómo los apóstoles estuvieron dispuestos hasta entregar su propia vida si tal vez solamente hubiera sido una idea o algún pensamiento fanático, ¿no? Era una convicción de aquello que estaban viendo, de aquello que estaban experimentando en su interior. Entonces, vamos a hablar de la convicción que da fruto y entendemos, vamos identificando que en esta temporada el Espíritu Santo nos está enseñando la verdad y nuestras almas están siendo expuestas a nuestra verdadera realidad, ¿no? Estamos como exponiendo a nuestras almas a que puedan entender, a que puedan reconocer e identificar la realidad en la cual Dios nos ha colocado, porque hoy estamos en Cristo y es necesario conocer qué es todo lo que está en Cristo, cómo podemos disfrutarlo, cómo podemos traer eso que está en un ámbito eterno a nuestra realidad presente. Pero también sabemos y estamos muy convencidos de esto, de que la carne es muy astuta para escuchar verdades, almacenarlas en nuestra mente y hacernos creer que ya lo sabemos todo sin nunca haberlo experimentado. Y este es un riesgo, y creo que es necesario que el Espíritu hoy nos pueda ayudar a identificar qué parte de nosotros o qué verdades que Dios nos está hablando solamente se han quedado como una información almacenada en nuestra mente, pero que nunca ha cobrado calidad de gestión, ¿no?, calidad de vida que se pueda expresar. ¿Y cómo nos damos cuenta de que las palabras que escuchamos se quedaron simplemente como información y no produjeron vida en nuestro interior? Y la respuesta es por el fruto. Es decir, toda verdad de Dios, todo aquello que hemos escuchado acerca de nuestra realidad en Cristo, pero que no puedo experimentarlo y que se ha quedado como una información, no da fruto. O sea, si no podemos ver frutos de lo que estamos escuchando o de lo que estamos compartiendo, es porque se ha quedado como una información y es necesario identificar que es la carne la que ha tratado de justificar como conocimiento una simple información o un simple almacenamiento en nuestra mente, pero nunca pudimos experimentar. Y miren esto, nuestra respuesta ante las pruebas evidencia dónde está puesta nuestra plena confianza. O sea, si nosotros quisiéramos entender o comprender si es que estamos dando fruto, si es que estamos confiando en Dios, tenemos que ver nuestra respuesta ante las pruebas. Y claro, esta es una pregunta bastante personal, ¿no? ¿Cómo respondemos ante las pruebas? ¿Cómo respondemos ante las circunstancias? ¿Estoy respondiendo desde lo que me está habitando adentro y estoy experimentando y estoy convencido, o simplemente estoy respondiendo desde lo que me sale de la carne, ¿no? Y que digo, bueno, yo sé que Dios es mi plenitud, pero no puedo experimentar la plenitud de Dios, porque sé que Dios es mi plenitud, pero tengo problemas económicos, pero todavía me falta dinero, todavía me falta trabajo, todavía me falta tiempo, todavía necesito estudiar, necesito generar más cosas. O sea, ¿cómo
el Evangelio nos puede absorber por completo. Saber muchas cosas de Dios no nos asegura vivir la realidad que Él ha preparado para nosotros. Y esto es necesario decirlo. Saber muchas cosas de Dios no nos asegura vivir la realidad que Él ha preparado para nosotros. Pero el conocimiento y experiencia de su persona nos ancla y nos afirma en lo que nunca cambia. No es solamente saber de Dios, es conocerle. Y entendemos conocimiento como la experiencia plena de su persona. En las Escrituras hay dos palabras que, aunque parezcan iguales en significado, no lo son. La primera es persuasión y la segunda es convicción. La traducción del español, ¿no? en nuestras Biblias, las Escrituras, muchas veces usan estas dos palabras de una forma muy indistinta, ¿no? Es como, bueno, pueden ser iguales, la uso en un lugar aquí, luego aquí, es como... Pero en el original, ambas palabras tienen significados muy diferentes. Hay un abismo de diferencia y vamos a profundizar un poco en ello. La persuasión habla de un cambio de perspectiva o un cambio de opinión, mientras que la convicción es un estado de certeza y de seguridad plena. Miren, esto es interesante, ¿no? La persuasión simplemente puede cambiar nuestra percepción de algo o puede cambiar nuestra opinión acerca de algo, pero la convicción es un estado de certeza y de seguridad plena. Es decir, estoy en una realidad, estoy en algo que nunca cambia y me mantengo ahí, ¿no? Esto es cierto para mí. La persuasión muchas veces se da por influencias externas, por lo que escuchamos o por lo que vemos físicamente, ¿no? Por las señales, por las pruebas, por los hechos. Mientras que la convicción es la evidencia interna y personal de haber experimentado lo que hemos escuchado. Y esto último, la persuasión muchas veces es temporal o parcial, mientras que la convicción es duradera y es estable. Y acá vamos a entrar mucho, ¿no? Quiero que se graben esta última parte. La persuasión es temporal o es parcial. Es decir, puedo cambiar de opinión en un momento, pero después puede desvanecerse. Mientras que la convicción es duradera y es estable, ¿no? Es eterna, porque está puesta en una persona. Y vamos a ir recorriendo algunos pasajes de las Escrituras para entender estas dos palabras. Y vamos a ir a Hechos capítulo 26, versículo 28. Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Claro, solamente para dar contexto, es Pablo enfrente del rey Agripa, ¿no? Y que le había prácticamente dado un sermón a Agripa. Lo interesante es que Agripa casi se convence, ¿no? Pero dice: por poco me persuades a ser cristiano, ¿no? Por poco haces que cambie mi opinión acerca de lo que es la vida. Y miren, esto es interesante porque aunque Agripa fue movido en ese momento por las palabras de Pablo, no fue transformado, ni se convirtió debido a su endurecido corazón. Es decir que la persuasión no tiene el poder para transformarnos. La persuasión solamente es el inicio para hacernos ver de una forma distinta lo que antes creíamos que era, ¿no? Y miren esto, a pesar de que la verdad, es decir, Cristo en Pablo, se le presentó a Agripa, probablemente para él fue más importante mantener su posición social ante los demás y no estuvo dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Y nosotros, aunque hemos nacido de nuevo, en muchas ocasiones pareciera que tuviéramos una Agripa dentro, ¿no? Que le dice al Espíritu: casi me persuade, casi logras que cambie de opinión acerca de lo que pienso, casi me convences, Espíritu Santo, ¿no? A veces pareciera que tuviéramos una Agripa dentro. Y ese Agripa es la carne adentro de nuestro, ¿no? Es resistiéndose a que la verdad de Dios penetre en nuestro interior y separe lo que es de Cristo y lo que es de Adán. Y miren, es la carne la que se queja de Dios. Es la carne
la que divide el cuerpo. Es la carne la que distorsiona y acomoda la verdad a su forma. Por eso la carne no debe ser controlada o domesticada. La carne tiene que ser puesta en una cruz. El único lugar para que la carne pueda estar es crucificada 24/7. Porque en el momento que la carne no está crucificada, muchas de las verdades de Dios pueden ser tomadas por ellas, entendidas por ellas y ser guardadas como una simple información. Y recordemos que la carne se justifica de todo también. Solo la cruz tiene el poder para aniquilar todo intento de la carne de resistirse y oponerse a las verdades de Dios. Solo la cruz. Por eso es tan importante poner siempre la cruz en el medio. Es la herramienta que Dios usó para trasladarnos de Adán a Cristo, para sacarnos de la muerte y pasarnos a la vida. Y aunque en un principio la cruz fue para rescatarnos y sacarnos de una naturaleza, hoy la cruz es diaria para trasladar cada parte de nuestra alma a la realidad eterna, para que nuestra alma pueda estar sujeta a lo que Dios dice que ya hizo. Si aprendemos a amar y abrazar la cruz, las verdades de Dios serán una realidad para nosotros. Esto quiero que se lo lleven hoy. Si aprendemos a amar y a abrazar la cruz, las verdades de Dios serán una realidad para nosotros. ¿Quieren experimentar la realidad de Dios? Tomen su cruz. No hay otra forma, no hay otro camino. El que quiere experimentar paz por fuera de la cruz o por el borde de la cruz no se puede. Es una paz que se va. Que puede ser paz en un principio, ¿no? Que puede darnos como tranquilidad en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero no sobrepasa todo entendimiento. No es duradera, no es eterna. Si quiero conseguir paciencia por fuera de la cruz, no se puede. Solamente tengo paciencia con los que me gustan, pero no con los que me insultan, no con los que me maldicen, no con los que me caen mal. Y miren, vamos a avanzar a Hechos 18, versículos del 4 al 6. Y dice, y discutía en la sinagoga, está hablando de Pablo, en Corinto, todos los días de reposo. Y persuadía a los judíos y a los griegos. 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, su sangre sea sobre su propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Esto es tremendo, porque Pablo estaba en Corinto predicando el evangelio y trataba de que estos judíos y estos griegos al menos puedan cambiar su opinión, ¿no? Acerca de la vida, de la verdad, y consideraran su forma de vivir actual y pudieran recibir la vida de Cristo. Pero nuevamente vemos cuál es la respuesta, ¿no? De algunos, que es rechazarla, blasfemarla y probablemente provocar que otros no creyeran, ¿no? Esa es la respuesta de la carne ante la verdad. La rechaza, se opone, la guarda como una simple información, pero nunca cobra gestión en nosotros. Nunca nos da vida, porque la carne es muerte. Y avancemos a Hechos 19, versículo del 8 al 9. Vamos a encontrar nuevamente esta palabra y dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, con mayúscula, o sea, Cristo, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Aquí Pablo ya no está en Corinto, sino está en Éfeso. O sea, nos vamos dando cuenta que la persuasión es algo que se va produciendo para aquellos que no han nacido de nuevo, ¿no? Para aquellos que no conocen de Dios. Y que definitivamente algunos van a ser persuadidos por la verdad y otros no, la van a rechazar y se van a oponer. Definitivamente es la carne la que se opone a la verdad, produciendo endurecimiento y ceguera en nuestras vidas.
Ese es el peligro de que la carne crezca en nosotros, de que nos endurece el corazón y provoca ceguera en nuestras vidas. Y miren esto, así como Pablo trataba de persuadir mediante la predicación del Evangelio, habían otros que también trataban de persuadir con engaño, añadiendo mezclas al Evangelio. Y lo vamos a ver, miren, Gálatas 5, del 7 al 8. Esto es tremendo, ¿no? Porque sabemos que la carta de los Gálatas es un poco fuerte. Ya el capítulo 3 viene Pablo y dice: Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? ¿Quién los ha engañado? ¿Quién los ha embrujado? ¿No? Porque los Gálatas estaban experimentando otra cosa. O sea, empezaron bien, pero pareciera que se desviaron, ¿no? Y dice el 7: ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió a obedecer a la verdad? 8. Acá viene la palabra. Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Esto es tremendo. O sea, hay una persuasión que viene de Dios y hay otra persuasión que proviene de la otra naturaleza. La persuasión de Dios nos hace cambiar de opinión, cambiar de perspectiva, pasar de un concepto, ¿no?, a una vida. Nos saca de lo que antes entendíamos como verdad y nos trae a lo que verdaderamente es. Y es interesante esta parte porque los Gálatas habían recibido el Evangelio de la forma más pura y exacta posible, ¿no? Por eso Pablo dice: ustedes comenzaron por la fe, ustedes recibieron a Cristo de una manera preciosa, pero debido a su falta de convicción de algunas verdades, permitieron que los falsos maestros insertaran engaños en sus corazones y mentes, provocando que confiaran nuevamente en sus fuerzas para lograr ser espirituales. Ese era el problema de los Gálatas, que comenzaron en la fe y luego quisieron continuar en la carne, que comenzaron confiando en Cristo por completo, pero ahora es: bueno, también puedo hacerlo como Cristo desde mis fuerzas. Seguramente vamos a leer la carta de los Gálatas más adelante, pero es precioso. Y miren, esto evidencia que nuestras almas están expuestas a ser persuadidas todo el tiempo, ya sea por la verdad de Dios o por el engaño del sistema del mundo. Todo el tiempo el alma está siendo persuadida por las cosas que escuchamos, por las cosas que decimos, por las cosas que hablamos, por las cosas que vemos, por las cosas que leemos. Todo el tiempo el alma está siendo persuadida. La pregunta es hoy: ¿tu alma está siendo persuadida por las verdades de Dios o está siendo persuadida por el engaño del sistema del mundo? ¿Estamos escuchando lo que Dios ya habló o estamos escuchando otras voces? Porque de eso depende cómo nos comportamos y cómo andamos. Por eso dice que la fe viene por el oír. Mientras más escuchamos su voz, más fe hay. Miren esto, y creo que lo compartíamos también el día de ayer. Cuando no permanecemos conectados a la fuente de vida y de verdad, cualquier palabra de engaño puede trastocar y distorsionar nuestra percepción de lo que es real y lo que es importante. Esto es tremendo. Cuando no permanecemos conectados a la fuente de vida y de verdad, cualquier palabra de cualquier ser humano de engaño puede trastocar y distorsionar nuestra percepción de lo que es real y de lo que es importante. Por eso cuando nuestras almas son persuadidas por el engaño nos distraemos, ¿no? Y buscamos lo que no es real y buscamos lo que no es importante. Y nos terminamos ocupando en tantas cosas que no son importantes para Dios. Y claro, ¿qué pasa cuando nuestra alma es persuadida por el engaño? Bueno, podemos llegar a pensar que no somos hijos de Dios, o que Dios no nos puede perdonar, o que aún tenemos que esperar que Dios nos dé algo más, o que podemos tener a Cristo pero que necesitamos otras cosas más para alcanzar salvación, o que podemos santificarnos con nuestras propias fuerzas. Todo esto es fruto del engaño, amado. Por eso Pablo dice: pónganse el casco, para que los engaños no atraviesen sus mentes. Y el casco en la mente de Cristo, obviamente, ¿no? Y este versículo dice: ustedes corrían bien. Y es algo que hablábamos ayer también, de la carrera, del entrenamiento.
para mantenernos corriendo bien y con paciencia en la carrera de la fe, requerimos ser entrenados en cómo operar desde las fuerzas de la vida de Cristo. La vida de Cristo tiene fuerzas. Así que cuando ustedes lean en las Escrituras, porque el Señor renovará sus fuerzas, es que la vida de Cristo va a sacar de adentro su fuerza para llevar a cabo todo lo que Él desea en nosotros. No alimenta nuestra fuerza, alimenta su fuerza que está en nosotros. Por eso Pablo decía, Él es mi fortaleza. O sea, Él es mi fuerza. Nosotros no tenemos fuerza. Él es nuestra fuerza. Y esto es algo que venimos compartiendo en esta última semana. No basta con solo dejar de comer de Adán. No basta con solamente creer que debemos dejar de pecar. O tenemos que dejar de buscar las cosas del mundo. Nos urge que Cristo sea formado en nosotros, alimentándonos de Él y ejercitando su vida en nosotros en cada situación que tengamos. Como lo dice Pablo, aprovechando bien el tiempo. No solamente es dejar de comer de Adán, es comer de Cristo y entrenarnos. Es algo que el Espíritu viene aportando a este tiempo, ¿no? No solamente es comer de Cristo, es que los nutrientes puedan hacer efecto en nosotros. Que Cristo sea formado, que crezca el nuevo hombre en nosotros, que se pueda ver. Pero para eso necesitamos ejercicio, para eso necesitamos entrenamiento, para eso necesitamos que lo que escuchamos de Dios lo pongamos en práctica. Así es como la vida de Cristo se va formando en nosotros. Así es como Cristo saca sus músculos, ¿no?, dentro de nosotros. Y cuando dice, ¿quién les impidió obedecer a la verdad? Pareciera que estuviera como pidiendo algo de nosotros, ¿no? Como que nosotros obedezcamos. Pero cuando dice obedecer la verdad, no está hablando de algo que nosotros podamos producir, sino que es Cristo quien lo hace por medio de nosotros. Cada vez que somos persuadidos por el engaño, Cristo deja de expresarse. Ténganlo por seguro. Por lo tanto, no puede expresarse la obediencia en nosotros. Cada vez que mi alma es persuadida por el engaño, y muchas veces convencida, porque nos ciega y nos endurece, Cristo deja de expresarse. Y cuando Cristo deja de expresarse, no hay expresión de obediencia en nosotros. Porque la obediencia no es yo obedeciendo a Dios, sino Cristo obedeciendo a través de mí al Padre. Es una expresión, porque en nosotros no hay obediencia. La obediencia está en Cristo. Es la sustancia. Y ahora, mayor palabra persuasión aparece en el libro de Hechos, pero después aparece la palabra convicción, que es la consecuencia de haber sido persuadidos por la verdad de Dios. Es decir, Dios nos persuade, nos cambia de perspectiva, nos hace mirar un camino mejor, y cuando esa verdad es arraigada en mi corazón, me convence. Y cuando estoy convencido, nada ni nadie me puede hacer pensar lo contrario. Por eso los apóstoles daban su vida. Y que probablemente los apóstoles han dicho, pero ¿cómo puedes entregar tu vida por algo que no estás viendo? ¿No? Jesús ya se fue, no va a volver. Dijo que volvería, pero hasta ahora nada, ¿no? Está tardando. ¿Por qué das tu vida por algo que no puedes verlo con tus ojos físicos? Pero ellos están convencidos de una realidad. Y por más que cualquiera quisiera engañarlos, ya no podían, porque se había arraigado en el alma. Era una convicción plena. Estaban confiados en lo que Dios había dicho. Ahora miren, el precio a pagar por quedarnos persuadidos sin ser convencidos es muy alto. ¿Quieren saber cuál es el precio? El precio a pagar por quedarnos persuadidos sin ser convencidos es muy alto. Es no poder vivir todo lo que sabemos.
es no poder disfrutar toda la vida que habita en nosotros. Ese es el precio que pagamos cuando nos dejamos persuadir por el engaño. Sabemos tanto de Dios, tenemos tanta información acerca de Dios, pero no podemos vivirlo. Claro, eso nos genera frustración. Llevamos años en esto, llevo tantos años conociendo al Señor, entre comillas, sé tanto de Dios, me he leído la Biblia 10 veces, pero no puedo experimentarlo. ¿Por qué? Porque nunca nos convencimos de lo que Dios estaba hablando. Porque nunca experimentamos lo que estamos escuchando, o lo que compartimos, o lo que hablamos. Cuando hablamos de convicción, no podemos dejar de mencionar este versículo precioso, ¿no? Que está en Hebreos 11:1. Y dice, es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, ¿no? Y es la convicción de lo que no se ve. Es decir, la convicción que es la fe. Y la fe es la sustancia de Cristo. Es decir, estar convencido es que Cristo ha sido formado en una parte de mi alma. Y no hay nada que pueda derrumbar esa formación de Cristo. Porque estoy en un estado de certeza. Por más que alguien venga a decirme lo contrario, Cristo ha sido formado en esa parte de mi alma y no puedo pensar otra cosa más que lo que Dios ya ha dicho, que es verdad. Cuando somos persuadidos por Dios, miren esto, se generan creencias que están en nuestra mente. Cuando somos persuadidos por Dios, se generan creencias que están en nuestra mente. Pero corremos el riesgo de que nos dure solamente un tiempo, ¿no? Por eso decíamos que la persuasión es temporal o parcial muchas veces. Entonces corremos el riesgo de que nos dure un tiempo y después nos olvidamos y volvemos a dudar, ¿no? Como lo que compartíamos ayer en Santiago. Ustedes piden a Dios pero no están convencidos, dudan, ¿no? O sea, ¿creen una cosa del mundo o le creen a Dios? No pueden creer las dos cosas. O le creen a Dios o le creen al sistema. Pero la fe, que es la convicción, está establecida en la experiencia de una persona. La fe es Cristo mismo arraigado en nosotros, cimentado en nosotros, fundamentado en nosotros. Nuestras almas solo podrán expresar todo aquello de lo que están convencidas. Miren esto, guárdenlo. Nuestras almas solamente podrán expresar todo aquello de lo que están convencidas. Y en cada parte en la que Cristo ha sido formado. Si nuestra alma no se ha convencido de lo que Dios dice que es verdad, no se puede expresar. Y esto lo compartíamos ayer, ¿no? La medida de permanencia está determinada por nuestra medida de convicción, por nuestra medida de fe. Es decir, vamos a poder permanecer en tanto que está nuestra fe, en la medida que nuestra fe esté. Si mi fe es muy pequeña, obviamente voy a dudar cuando venga la prueba. Pero si la fe está creciendo dentro de mí, cuando viene una prueba, la atravieso confiando en Dios. Y lo interesante es que es como una cadena, porque confiamos en Dios, pasamos la prueba, la fe crece. Viene otra prueba, aplicamos la fe y la fe crece. Y la fe crece significa que Cristo es formado en nosotros. Cuando nuestra fe es probada por las circunstancias, se desarrolla la perseverancia, se desarrolla la constancia, se desarrolla la paciencia en nuestro interior. Cristo, el fruto de Cristo. El objetivo de las pruebas, miren esto, el objetivo de las pruebas es confrontar nuestras creencias. Es hacer evidente la base en la que confiamos. Es mostrar nuestras raíces. Para eso viene la prueba.
Las pruebas nos trasladan de creencias a convicción, de información a testimonio. Nos traslada de letra a vida. Por eso están necesarias las pruebas, ¿no? Ayer leíamos, tengan por sumo gozo cuando pasen por pruebas. ¿Qué? Sí, gozo. No es, van a tener gozo después de la prueba, no. Pasen la prueba con gozo. Eso es distinto. Y miren esto, para algunos las pruebas serán una oportunidad de crecer y de seguir edificando la vida de Cristo. Pero para otros será una oportunidad para darse cuenta de que necesitan cambiar de cimientos, de que necesitan que se derrumbe todo dentro de ellos para volver a edificar. A veces es necesario que la casa que está en arena se caiga, ¿no? Que se derrumbe para darnos cuenta que está en arena. Pero cuando seguimos construyendo sobre la arena, llega un momento en el que viene una prueba más grande, vienen las olas, vienen los tormentos, las inundaciones y todo se nos cae. Y claro, la casa es el alma, ¿no? A la que hace referencia Jesús. La casa es el alma. ¿Dónde está parada nuestra alma hoy? ¿Está fundamentada en la arena o está fundamentada en la roca? ¿Está solamente fundamentada en creencias, en información acerca de Dios? ¿O está fundamentada en que estoy convencido de que eso es verdad? Porque lo he vivido, porque lo estoy viviendo, porque lo estoy experimentando. Vamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice, por lo cual, está hablando Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, ¿no? Pablo está hablando de su sufrimiento. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y miren, esta palabra de estoy seguro es convicción. Pablo no estaba persuadido. Eso ya había pasado antes. Él está convencido de que eso es verdad. Está seguro. Y seguramente cuando lo podamos leer en la palabra original nos vamos a dar cuenta que las palabras que se mencionan en todos estos versículos que vamos a poner es la misma, es convicción, seguridad, fe. Es una plena certeza de que lo que Dios dice es verdad. Y miren, Pablo sabía por qué sufría. Esto es interesante, Pablo sabía por qué sufría. No porque fuera especial o porque fuera algún ser superior a los demás, sino que la vida que portaba necesitaba debilitarlo para que pudiera hacerse evidente. Por eso Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Es decir, estoy convencido de por qué estoy pasando esta prueba. Es para debilitarme y para que Cristo crezca. La convicción de quién es Cristo y quiénes somos en Él nos capacita para afrontar los sufrimientos con gozo. Porque estamos seguros de que mayor será la medida de Cristo a través de cada prueba, circunstancia o sufrimiento. Esa es nuestra convicción. No de que la prueba se pueda solucionar o no, o que la circunstancia se pueda solucionar o no. Mi certeza y mi convicción está en que al pasar la prueba, Cristo será formado en mí. Esa es nuestra certeza. Y miren, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para convencernos de que lo que Dios dice que ya hizo es verdad. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo todo el tiempo dentro de nosotros, convenciéndonos, persuadiéndonos, diciéndonos, esta es tu realidad, tú estás aquí, vive esto, anda en esto, estás en la casa del Padre, estás perdonado, vive como si fueras una persona perdonada. Ya no eres esclavo del temor, ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de la vieja naturaleza, eres libre en Cristo Jesús. Vive como una persona libre. No basta con decir que Cristo es nuestra plenitud.
No basta con decir que Cristo es todo lo que tenemos. No basta con decir que Cristo es el tesoro. No basta con decir que Él es la verdad, que Él es el amor, que Él es la paciencia. No basta con eso. Es necesario que lo podamos vivir, lo podamos experimentar, para que, así como Job dijo, antes de oídas te había escuchado, ¿no? Te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó con Job? Conoció, lo vivió, estaba convencido de que todo lo que había pasado tenía un propósito: verlo a Dios. Antes estaba como persuadido, ¿no? Bueno, yo sé que Dios es fiel, yo sé que Dios es mi fortaleza, pero no estaba como convencido de esto. Pero no fue hasta que pasó toda la prueba, ¿no?, que Dios le abrió los ojos y Job pudo decir: mis ojos ahora te ven. Ahora sé quién eres, de verdad. Y seguramente la vida de Job después no fue la misma, ¿no? Vamos a Romanos 8, versículos 38 y 39. Y nuevamente Pablo vuelve a mencionar esta palabra: por lo cual estoy seguro. O sea, Pablo estaba convencido de esta realidad. Y ahora, qué tremenda realidad, ¿no? Porque lo que viene es precioso. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es tremendo. O sea, Pablo está convencido de esta realidad, pero tuvo que ver algo para decirlo, ¿no? A veces tenemos esto como: nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero apenas nos equivocamos o cometemos algo que no es del agrado de Dios, terminamos como arrodillados, ¿no?, diciendo: Señor, perdóname. Y no tenemos como una certeza en nuestro corazón de que Él ya nos perdonó. Y vivimos con culpa y cargamos con condenación, ¿no? O creemos que si hacemos algo, ya Dios se fue de nosotros, ¿no? Así como lo decía antes David, que tu espíritu no se aparte de mí. Hoy la realidad es que el espíritu permanece en nosotros. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Miren, lo que Pablo conocía del amor de Dios no se resumía a un sentimiento de bienestar o de cariño por los demás. No es que Dios le tenía cariño a Pablo, ¿no? O es que Pablo decía: bueno, el amor de Dios, bueno, me siento bien. Él comprendió por medio de la experiencia lo que era el amor de Dios, porque conocía a Cristo. El amor de Dios está en Cristo. Y si Cristo está en nosotros, no hay nada que nos pueda separar de Dios. Esto es tremendo, ¿no? Pablo pudo ver y experimentar que a pesar de que la carne dentro de él luchaba hasta el cansancio por volver a serlo esclavo, porque este es el capítulo 8, pero el capítulo 7 es... O sea, Pablo está haciendo como una introspección de lo que le sucede adentro, ¿no? Tiene una tercera guerra mundial adentro. Dice: con mi mente quiero hacer una cosa, pero encuentro que en mis miembros hay otra ley y al final termino haciendo lo que no quiero. O sea, la carne dentro de Pablo estaba como todo el tiempo contendiendo, ¿no?, para hacerlo volver a ser esclavo. Pero la muestra de amor más grande de Dios, que es Cristo en nosotros, no iba a dejar que vuelva, sino que estaba obrando de manera poderosa dentro de él hasta transformarlo por completo a la imagen de su Hijo. En eso consiste el amor de Dios. ¿Por qué no podemos ser separados de Dios? Porque la vida de su Hijo está en nosotros. El amor de Dios que está expresado en Cristo es más fuerte que cualquier situación, persona, ser espiritual, sistema, cultura, tiempo, lugar o alguna cosa creada. Y Dios no parará hasta terminar lo que empezó. En eso consiste el amor de Dios. Y solamente para cerrar, en Filipenses 1:6, otra vez Pablo vuelve a utilizar esta palabra
y quiero que esto se lo lleven y que lo mediten durante la semana. Dice, estoy convencido precisamente de esto. O sea, Pablo se tomó el tiempo de analizarlo, considerarlo, pensarlo, meditarlo, experimentarlo, que se arraigue dentro de él, y luego dice que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La fidelidad de Dios va mucho más allá de nosotros. Nos excede y nos sobrepasa. Aunque queramos huir de Él, no podemos. Es como lo que decía en uno de los salmos, ¿no? Si me voy a lo más alto del cielo, ahí estás tú. Si me voy a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Si me quiero esconder en cualquier lugar del mundo, ahí estás tú. Definitivamente es un avance en la vida de Cristo hoy en nosotros. No podemos huir de Él. No podemos huir de su amor. No nos podemos separar de Él, porque lo que Él comenzó en nosotros lo terminará. Y tenemos que estar convencidos de ello. Y esto no lo hace Dios, o sea, la fidelidad de Dios de que terminará lo que empezó, no lo dice porque seamos imprescindibles para Él, sino porque la vida de su Hijo está en nosotros y tiene que dar fruto. Porque el que no da fruto, ¿qué pasa? El Padre corta. Esta certeza de que Dios iba a terminar lo que empezó no produjo en Pablo un sentido de relajo o que se sintiera confiado de que viviendo cualquier tipo de vida Dios lo salvaría de todas formas. Eso no sucedió en Pablo, téngalo por seguro. Sino que generó en él un sentido de responsabilidad de colaborar sinceramente con lo que Dios estaba haciendo en su interior, que es formar a Cristo. Es decir, esta certeza de que Dios va a terminar, va a perfeccionar lo que empezó, no nos puede llevar al extremo de decir, bueno, como Él lo va a terminar, bueno, puedo seguir haciendo en mi vida lo que quiera. No funciona así. Porque esta certeza produce en nosotros una colaboración, produce en nosotros un sentido de responsabilidad de la vida que portamos. Anhelamos que podamos experimentar esto, ¿no? Que no solamente se quede como un concepto, como una información acerca de lo que dice Pablo, ¿no? Por medio del Espíritu, sino que se arraigue en nosotros. Que podamos ver cómo Dios está obrando dentro de nosotros. Que podamos decir, yo veo que Dios está obrando dentro de mí, está formando a Cristo dentro de mí. Por eso estoy convencido de que si Él empezó esta obra, la va a terminar. Y si yo colaboro con Él, la acaba más rápido, ¿no? O lo acaba en el tiempo que Él lo tiene preparado. Pero cuando somos obstáculo, demora, ¿no? Y como ya siempre lo compartimos, no crean que se van a ir sin cumplir el propósito. Aunque duela, aunque Dios tenga que generar diversas pruebas difíciles para volver a Él, lo hará con tal de que Cristo sea formado en nosotros. ¿Amén? Permitamos que cada palabra y promesa que Dios ya ha cumplido en Cristo nos acontezca y nos llene de tal convicción que podamos expresar el propósito para el que fuimos creados, darle gloria al Rey. Es urgente, llamados. Es urgente. En la mañana compartíamos con los jóvenes acerca del amor de Dios y cómo es que la gente que no está en Cristo ya está condenada. La gente que no está en Cristo está muerta. No es que va a morir, está muerta. No es que va a ser condenada, ya están condenados porque están en una naturaleza. Y cuando podemos entender la mala noticia, ¿no? La tragedia de las personas que están en esta naturaleza, surge en nosotros la misericordia, ¿no? Por alcanzar a los demás. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a una oportunidad donde Dios la ha creado para que la verdad le sea presentada? Muchas veces no se presenta la verdad, sino nos presentamos nosotros.
y en vez de atraerlos a la verdad, los alejamos. Por eso es tan necesario madurar. Porque madurez es que la semilla se rompa, que dé fruto. Cuando se rompe, nosotros desaparecemos. Y entonces no nos encontrará Dios con nuestro mal carácter o nuestro mal humor en algunos días perdiendo oportunidades para salvar gente, sino que nos encontrará completamente dispuestos y rendidos para ser usados por Él en cualquier momento. Anhelamos madurar, anhelamos experimentar la vida de Cristo en nosotros. Amén. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Amén. Nos despedimos con los amados del Zoom. Bendecidos son en Cristo y nos vemos la próxima semana en los días que tenemos que compartir. Bye bye.